Entre Dios y el Estado es el último libro de Rodrigo Gil Piedra, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, licenciado en Ciencia Política y magíster en Sociología, en el cual nos habla de la última década en las elecciones generales, el auge del movimiento conservador, los diferentes grupos religiosos, sobre todo los neopentecostales, y el auge del discurso radical y cada vez más polarizante en la sociedad peruana. Desde el 2011 hasta el 2021, Rodrigo Gil estructura 3 etapas para definir a la derecha política, o mejor dicho, a los evangélicos y a quienes han estado en Con mis hijos no te metas y más agrupaciones. En el 10º episodio doy la bienvenida a Rodrigo Gil. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola David, mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Por qué hablar de conservadores y tal vez no progresistas, como por ejemplo Verónica Mendoza en 2016, liberales como fue Kuczynski en 2011? ¿Por qué el interés por hablar de los conservadores? Para mí, uno de los objetivos de esta investigación era tratar de darle una luz, colocar los reflectores sobre un sector que sabíamos que participaba políticamente, que tenía cada vez más influencia en el Estado, en las instituciones, que tenía liderazgos que iban ganando cada vez más tracción a nivel del debate político, pero un sector al cual no se le había prestado tanta atención desde la investigación académica, desde un análisis más exhaustivo y sistemático sobre la politización, digamos, que habían logrado conseguir o avanzar en la última década. Entonces, para mí, hablar del mundo conservador era mirar un espacio que estaba oscurecido por justamente darle una primacía a la investigación de otros sectores y así poder iluminar en algo lo que pasa con la política peruana en la actualidad. Usted inicia su línea de tiempo con las elecciones generales del 2011, pero algunos juzgarían que los conservadores ya estaban desde antes, por ejemplo en las elecciones del 2006, 2001 o incluso en los 90. ¿Por qué iniciar con el año 2011 en particular? Creo que evidentemente la presencia de las ideas y de los sectores conservadores en el mundo de la política efectivamente tiene una larga data. Sería pues ingenuo pensar de que con exactitud inicia la politización del mundo conservador en el Perú a partir de 2011, pero yo sí veo o noto alguna suerte de cambio en términos de la visibilidad política que adquieren a partir de esa elección. Creo que en esa elección, temas vinculados a lo que yo llamo una agenda moral asociada a temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las diversidades sexuales, más adelante aparecerá el género como un caballito de batalla dentro de este movimiento, esos temas empiezan a colocarse con fuerza a partir de esta elección, en el debate público, en la campaña y ya durante, digamos, la gestión del gobierno y lo que sucede con el Congreso que se arma a partir de esa elección. Entonces, a diferencia de periodos previos, temas vinculados a esta moralidad cristiana, valoraciones, digamos, vinculadas al catolicismo en particular en ese contexto, cobran un protagonismo que había estado, digamos, insisto, soterradamente presente en el pasado, pero a partir de ese momento creo que la historia cambia y estos temas empiezan a ser mucho más peleados, mucho más disputados a nivel del debate público. Y tengo entendido que en su introducción mencionó un debate en el año 2010 en el gobierno de García, la píldora del día siguiente, y cómo es que a partir de ese entonces, mucho antes de las elecciones, ya había tensiones con los conservadores. Efectivamente, tal cual. Ya el debate estaba instalado, asociado a algunos de estos temas, pero era todavía un debate como fragmentado, desarticulado, era más una reacción a ciertas cuestiones que venían ocurriendo a nivel de una agenda más social de derechos y que recibe una respuesta a estos sectores, como ocurre en el gobierno de García, en el segundo gobierno de García, pero no con tanta fuerza como va a pasar después. Hablemos un poco de la metodología. Usted dijo que iba a tomar como referencia las portadas y los artículos del diario El Comercio. Yo por un momento juré que iba a ser el diario Expreso, que tenía una postura mucho más reaccionaria y mucho más implacable con las fuerzas que se consideraban progresistas o moderadas. Sí, es cierto. El libro también cabe aclarar pues que lo que busca es como dar una primera o colocar una primera roca sobre vinculada al estudio de estos temas. Entonces, por supuesto, se pueden seguir
sumando estrategias metodológicas o puliendo las que ya existen. Yo tomé en consideración en la revisión de prensa al diario El Comercio primero porque era el diario que tenía como un mayor desarrollo de los temas vinculados a esta politización de la agenda moral por parte de del sector conservador en el Perú. Había mucho más contenido y mucho más como carne sobre la cual poder luego trabajar, pero también creo que habría que señalar de que durante el 2000, o a partir del 2010, 2011 en adelante, varios columnistas, digamos, del diario El Comercio tenían una postura fuertemente vinculada a los intereses de la Iglesia Católica. Era un diario que era conservador, quizás no tanto como otros diarios en circulación, pero por su protagonismo, por su importancia, por su alcance y porque, insisto, tiene la presencia en ese momento de columnistas que están planteando el debate sobre estos temas en sus páginas. Me pareció un elemento importante a considerar, por eso es que lo seleccioné como la principal, digamos, fuente periodística para la reconstrucción del proceso, pero tampoco fue la única, y busqué cruzar esa fuente periodística con otras fuentes que me permitieron, creo, llegar a una mirada más cerrada, ¿no?, sobre lo que ocurrió en ese periodo. Algunos investigadores como José Alejandro Godoy o incluso Andrés Calderón hablaron de algunas disputas entre liberales y conservadores dentro del comercio, sobre todo con Marta Meyer, Miró Quesada y Berke Meyer, me parece. Creo que eso también fue motivo para elegir el diario El Comercio por sobre Expreso, tal vez. Totalmente. Creo que cuando uno navega por las páginas del diario, sobre todo por las secciones editoriales, uno puede ver, como en el libro que tú has mencionado, que hay una bajada de línea en ciertos términos asociados en este caso al mundo conservador, ¿no?, y a los valores que se están defendiendo, a valorar la vida, a valorar a la familia tradicional. Eso está muy presente en las líneas del diario en esos años. Luego la cosa va a cambiar, luego se va a volver más progresista, se va a liberalizar, digamos, pero creo que con sus falencias, la elección del Comercio también trasluce una mirada sobre la religión y la política que está como calentándose en esos años y que luego va a cobrar una predominancia importante. Aquí va la última pregunta con respecto a la metodología. Veo que tiene especial interés por los grupos religiosos, sobre todo los neopentecostales, los evangélicos, católicos. Y uno diría, claro, si hablamos del movimiento conservador podemos hablar de think tanks, como por ejemplo el reporte del Foco sobre Edad Media, las propias universidades como USIL, o financistas como fue el Grupo Romero. ¿El interés de Entre Dios y el Estado solo responde a los grupos religiosos, en este caso? ¿Se delimita solo a este grupo? Sí, en realidad, digamos que la politización de estas agendas comienza con los grupos religiosos cristianos, católicos más conservadores y evangélicos que van como articulándose con cada vez mayor fuerza y cercanía para poder enfrentar estos desafíos y amenazas que sentían que tenían que hacerle frente porque la ola, entre comillas, progresista los iba a ahogar. Entonces hay obviamente una presencia, desde mi perspectiva, como muy vinculada a estos grupos cristianos, ¿no?, a las iglesias cristianas, que son las que tienen un protagonismo clave. Efectivamente, en el ecosistema conservador, digamos, hay otros actores que son importantes y que van a ir en diferentes momentos cobrando diferentes niveles, digamos, de relevancia, como los que has mencionado. Pero creo que un segundo gran actor que a mí me interesa también mirar en el libro no es solamente, digamos, el mundo de la sociedad civil, por así decirlo, religiosa, sino también los partidos políticos, porque hay una vinculación entre iglesias, entre actores de la sociedad civil de derechas, vamos a llamarles, y el mundo de la política institucional, el espacio donde se toman decisiones, digamos, que afectan directamente la vida de los ciudadanos. Entonces, para mí, el otro gran actor aquí, y al cual creo que también hay que mirar con fuerza, porque es fundamental en el sentido de que traslada
o lleva o representa una demanda social, digamos, latente, que son las organizaciones políticas, por más desprestigiadas, por más golpeadas, por más vapuleadas que estén, son quienes aún tienen el predominio para poder liderar estas agendas y tomar decisiones vinculadas a políticas públicas o a proyectos de ley que terminan siendo claves para explicar lo que pasa hoy en el Perú. Entonces, sí, digamos que el mundo religioso es un sector, una pata de mi investigación, pero el mundo político institucional también. Perfecto, y ahora sí arrancamos con el capítulo número 1, que serían las elecciones del 2011, o mejor dicho, la politización embrionaria, como usted lo describe. Keiko Fujimori y Ollanta Humala pasan a segunda vuelta. Ollanta Humala, por un momento, parecía adherirse a la misma agenda conservadora, pero en la práctica se modera bastante, mientras que Keiko Fujimori tiene una línea más dura. Los grupos religiosos vieron una traición en Humala, ¿no? Y deciden sabotear su gobierno o al menos ponerle muchos frenos. ¿Así se puede resumir ese periodo? Sí, yo creo que muchos grupos religiosos, y en ese contexto en particular creo que eran básicamente grupos religiosos católicos. Todavía, digamos, la presencia de redes evangélicas no era tan notoria vinculándose a agrupaciones políticas, aunque ya hay algunos indicios de esa vinculación posterior que ocurren en esa campaña, por ejemplo, entre Solidaridad Nacional y las iglesias evangélicas, ¿no? Pero bueno, un sector del mundo católico se ve de alguna forma como sacudido por el cambio que Ollanta Humala hace, digamos, desde el día 1 de su gobierno, ¿no? Donde se había comprometido él en campaña a defender la vida, etcétera. Pero ya con la conformación del gobierno y de los ministerios, digamos, se deja ver muy claramente y muy rápidamente que no necesariamente el gobierno iba a seguir una línea, digamos, dura en términos de valores asociados a la agenda moral, como él en principio había prometido. Entonces yo creo que sí hubo como una reacción desconcertada, digamos, sobre lo que pasó con Humala al inicio, y cuando ya el gobierno transcurre se van dando cuenta pues de que acá había una batalla que librar. Usted menciona dos momentos en el Congreso del 2011 al 2016. La unión civil presentada por Carlos Bruce y me parece que el tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Podría comentarme con detalle cómo se vivió la politización del movimiento conservador con la ley de unión civil y los derechos sexuales y reproductivos? Sí, bueno, son dos casos, para mí son dos casos emblemáticos dentro de un periodo que seguramente si uno hurga más a detalle y con más finura, encontrará quizás como que hay elementos o casos también que han pasado por debajo del radar y que habría que incluir, pero para mí son como los dos grandes casos que se discuten públicamente, que implican la suma de sectores que no solamente son parte del Congreso, del funcionamiento del Congreso, sino que también vienen de la sociedad civil, del mundo de los partidos, del mundo de los gremios, en fin, hay como que toda una orquestación de campaña, ya sea de un bando a favor o un bando en contra, que se produce en torno a ambos momentos, ¿no? Y efectivamente, tanto en el caso de el proyecto para legalizar la unión civil de parejas del mismo sexo y después con lo que fue el proyecto famoso llamado Déjala Decidir, que era un proyecto avanzado por la izquierda progresista de ese congreso, en particular por Verónica Mendoza, para aprobar la legalización del aborto en casos de violación. Esos dos momentos hicieron que los sectores o los actores del mundo conservador, evangélicos, católicos, líderes sociales, empezaran a notar que el otro sector, por así decirlo, el otro bando ideológico, había logrado, digamos, empezar a empujar una serie de iniciativas que podían ir en contra de estos valores fundamentales que ellos tenían. Entonces, yo digo que es embrionaria este momento de la politización, porque hay respuestas, hay reacciones frente a lo que ven como una amenaza, unión civil, déjala decidir, pero
todavía es una amenaza, una respuesta, perdón, desarticulada, sin tanta organicidad, sin, digamos, grandes referentes que lleven la respuesta a nivel de las calles, como va a pasar después. Ojo, es una respuesta desarticulada y fragmentada, pero que tiene consecuencias favorables para ellos. Detienen el proyecto de unión civil o en todo caso lo licúan con otros proyectos vinculados a la unión civil. Y la unión patrimonial de Marta Chávez. Por ejemplo, y también el pastor Rosas también había propuesto en ese contexto un proyecto similar. Entonces como que se licúa el debate, se pierde la esencia y del debate original me refiero, y entonces al final no se aprueba, digamos, nada, ¿no? Y lo mismo pasa con el proyecto de Déjala Decidir. El debate se empantana en el Congreso, se discute y la final la Comisión de Constitución, me parece en ese contexto, termina como no aprobando el predictamen. En todo caso, lo que quiero decir, más allá, digamos, de qué comisión fue la que terminó siendo la que decidió el caso, ¿no? O el pleno, lo importante aquí es notar de que es fragmentada la respuesta, pero es, digamos, eficiente en términos de lo que consiguen, que es frenar el avance, ¿no? Y ojo, igual, para cerrar aquí, dentro de todo ya empiezas a ver como cierta movilización social, cierta calle que va aprendiendo desde el mundo conservador, emulando de alguna forma lo que pasaba con el bando progresista, que tenía las calles como mucho más asumidas como parte de sus repertorios, y entonces la politización creo que empieza como a cuajar a partir de este periodo embrionario, ¿no? Usted menciona a un actor dentro de la iglesia cristiana, que sería Cipriani. Cipriani como actor político, ya no solo como cardenal. ¿Diría que en esta primera etapa embrionaria él tuvo un papel protagónico o a favor del partido Fuerza Popular que representaba a los conservadores? Sí, protagónico, absolutamente. Diría que sí, el cardenal Juan Luis Cipriani y también la Conferencia Episcopal Peruana son dos actores, digamos, del mundo católico que tienen un protagonismo enorme. Obviamente, por obvias razones, digamos, Juan Luis Cipriani tiene el liderazgo natural, digamos, de este sector en ese momento. Tiene en ese contexto él además una tribuna radial sabatina que le permite a él presentar iniciativas o responder a lo que hacía el gobierno. Gobierno que, dicho sea de paso, además, como decíamos, es el gobierno que había dicho una cosa en campaña y que terminó haciendo otra cosa en campaña, ¿no? Entonces, creo que también Juan Luis Cipriani en ese contexto se vio como un afectado de las promesas que él había recibido y que no se cumplieron, ¿no? Como que le mintieron en la cara. Entonces también hubo una reacción desde la Iglesia Católica, desde el cardenal, en su tribuna y en otros espacios como la Conferencia Episcopal Peruana, que ciertamente en un contexto de desarticulación, en un contexto de fragmentación, de todavía no haber cuajado un movimiento, digamos, él en ese espacio es el que asume el liderazgo de esta agenda moral que luego se va a ver, digamos, desplegada en otros espacios. ¿A qué se debe la elección del congresista Rosas como el número 1 de Fuerza Popular? Bueno, creo que naturalmente lo que pasa en esa elección del 2011, Fuerza Popular más bien apela a un discurso de renovación del partido, ¿no? Keiko Fujimori considera de que es importante como airear la organización, darle una nueva vida, darle unos nuevos aires, conseguir a líderes sociales que pudiesen como ser más atractivos para un electorado que veía expectante, digamos, el regreso del fujimorismo, esta vez desde la hija a la presidencia en el país, luego de casi 10 años, digamos, de acabado el decenio fujimorista. Y entonces hay un discurso de renovación partidaria que Keiko Fujimori va a avanzar. Ahora, creo que evidentemente la elección de Julio Rosas como cabeza a la lista parlamentaria, digamos, del fujimorismo en esa elección, tiene que ver con la vinculación de Julio Rosas a la masa enorme de fieles, digamos, evangélicos que él podía, en principio, convocar, ¿no? Y que de hecho creo que eso se ve reflejado en la votación que él obtiene. Entonces,
por un lado está el discurso de vamos a renovar el partido, es lo que toca, luego de 10 años, digamos, y presentemos nuevas caras y nuevas figuras y liderazgos. Pero por otro lado, yo creo que estratégicamente el partido lo que estaba buscando era obtener de alguna forma ese bolsón de votos enorme de los evangélicos que Rosas podía traer, y que dicho sea de paso además era como un guiño, ¿no?, a una vieja alianza que había habido entre el mundo evangélico y el fujimorismo en el Perú. Entonces creo que muchas cosas se juntaron en esa elección de él, y que en parte me parece además le dieron, o sea, fue una elección viéndolo en retrospectiva correcta, porque le atrajo miles de votos al fujimorismo, digamos, pudo llevar a una fuerza conservadora, digamos, al Congreso, y eso obviamente, digamos, también es como un capital para el fujimorismo, ¿no? Entonces creo que viéndolo desde la óptica del fujimorismo fue una elección correcta. Pero, ¿le parece un poco curiosa esta renovación, ya que estaban los mismos rostros? Carlos Raffo, Luz Salgado, Carmen Lozada, los mismos del fujimorismo de siempre. Sí, claro, o sea, yo creo que acá es un discurso de renovación, pero un discurso que no termina siendo completamente cierto, digamos, ¿no? Hay hacia la tribuna, hay esa apelación de airear el partido, pero a la larga, en el fondo, los viejos y mismos representantes del fujimorismo seguían presentes. Ahora bien, si me preguntas si eso es bueno o malo, yo creo que en todo partido la renovación, digamos, debe ser, las oleadas de renovación deben ser como progresivas, ¿no? O sea, cambiar de buenas a primeras toda una estructura y todo un conjunto de liderazgos para incluir a nuevos liderazgos que tienen que aprender de cómo funciona la política, etcétera, puede ser muy riesgoso. Entonces, digamos, esa gradualidad es importante en el partido, y en este caso creo que el fujimorismo lo hizo. Ahora, para cerrar este primer capítulo, usted menciona a Fuerza Popular y a Solidaridad Nacional, pero todos se preguntan qué pasó con el PPC, que en teoría en los años 2000 ocupó parte de este bloque conservador desde la derecha. Sí, digamos, creo que ya desde el 2011 el progresivo debilitamiento del PPC se empieza a visualizar, ¿no? Digamos, lo que vemos actualmente con el PPC creo que tiene que ver también mucho con ya lo que ocurría ya por el 2011, donde el partido pues seguía apelando a su base limeña, conservadora, de clases altas, sin mayor posibilidad de poder ampliarse hacia no solamente otras regiones, sino dentro de la misma Lima, hacia otros espacios, digamos, más populares. Creo que el PP se terminó quedando como muy vinculado a esta agenda conservadora y de élites en la elección del 2011, que insisto es algo que se va como a prolongar en el tiempo y hace o explica en parte por qué el PPC no es hoy una marca partidaria, digamos, atractiva. Pero sí creo que el rol en ese gobierno, particularmente obviamente desde el Congreso de la República, es que el PPC logra incluir a sus representantes en comisiones claves, ¿no? En la Comisión de Justicia, en la Comisión de Constitución, y incluso puede presidir estas comisiones, ¿no? Entonces, esa capacidad de fuego, digamos, que puede desarrollar en comisiones absolutamente importantes para la explicación de estos temas o la decisión sobre estos temas de los que estamos hablando, le da al PPC, digamos, ese liderazgo, un rol, digamos, no fundamental, pero un rol importante, pese a esta debilidad de la que hablamos, ¿no? Entonces logran colocar a alguno de sus alfiles en comisiones que van a legislar sobre temas como este. El movimiento conservador, si era tan fuerte en las elecciones de 2011, ¿por qué no se aglutinó en las elecciones de 2014? Me refiero a las regionales y municipales. ¿O por qué no hicieron marchas con el mismo ímpetu en la revocatoria de Susana Villarán? Bueno, yo creo que no era tan fuerte para la elección del 2011. Justamente es como el periodo embrionario, ¿no? Las fuerzas se están amalgamando, se están juntando, se están reconociendo, ¿no? Algunos discursos y argumentos se están desarrollando. Creo que más bien eso lo vamos a ver en la elección posterior, en la del 16.
Y entonces, en parte, lo que hay es, como te digo, reacciones, respuestas un poco descolocadas, pero las hay con efectividad. Y creo que en parte también eso hace que sea muy difícil poder hacer acción colectiva, digamos, para las elecciones subnacionales y en torno a la campaña de revocatoria contra la exalcaldesa Villarán. Pero entonces creo que tiene que ver con que todavía es un periodo como inicial, ¿no? No hay aún una claridad, digamos, hacia dónde avanzar, más que la claridad o el punto de agenda es reaccionar a lo que se viene, ¿no? Ahora, dicho usted de paso, igual, en la campaña por la revocatoria de Susana Villarán, sí hay también una organización evangélica particularmente, o sea, hay una un trabajo, digamos, de ciertos sectores evangélicos a favor, digamos, de la revocatoria, aliados con Solidaridad Nacional en ese contexto, que, insisto, tiene que ver también con lo que había pasado en los años previos en la elección del 2011. Entonces, algo hay. No hay mucho, pero hay algo. O en todo caso es como el precedente de lo que vendrá después. Pero no es el momento de fortaleza máxima, por así decirlo, del movimiento, cosa que se expresa en su no movilización en torno al 2014, su dificultad para movilizarse en el 2013, que creo que fue la revocatoria, y eso pues se expresa en este periodo. Llegamos al segundo capítulo, que sería la politización proactiva, si no me equivoco. Keiko Fujimori quiere dar otro rostro, un rostro más moderado, liberal, y por ello afirma en Harvard que está a favor de la unión civil, y esto provoca que el pastor Rosas se vaya a Alianza para el Progreso. ¿Fue real este cambio de Keiko Fujimori de Fuerza Popular hacia una moderación en 2016 o fue solo discurso político? Yo creo que uno de los rasgos esenciales del fujimorismo y obviamente central en el caso de Keiko Fujimori es que es una política que se va a acomodar a lo que la circunstancia, digamos, le demande, ¿no? Creo que no hay en ella una digamos, firmeza sobre ciertos temas, más allá, digamos, de la defensa del modelo económico de la Constitución, ¿no? Creo que, en general, digamos, su perfil político la hace ver como alguien tremendamente pragmática, tremendamente estratégica, en fin, actúa como una política, digamos, de las que conocemos, ¿no? O como los que solíamos conocer, porque la cosa ya cambió, me parece. Entonces, esa no rigidez hace que ella, viendo la elección del 2016, viendo un mundo que está cambiando también, recordemos que había sido pues ya la campaña del Me Too, ni una menos, el 2016 va también a ser importante en América Latina, en el Perú. Hay digamos, una ola progresista a nivel regional y global que está corriéndose, y creo que en ese sentido es que ella busca acomodarse a este momento, a esta oleada, digamos, de valores liberales, progresistas en todo el mundo. Entonces, creo que ella lo que busca es acomodarse, insisto, a este nuevo periodo que se abría, y por eso es que ese discurso lo pronuncia. Pero no creo que sea realmente un cambio o una moderación, digamos, orgánica, ¿no? Completa. Me parece que es oler la campaña y percibir que el electorado va a preferir estos temas, y entonces produce eso. Y eso se observó en la segunda vuelta cuando ella firmó un compromiso con las iglesias evangélicas, ¿no? Defender la familia tradicional, defender la vida y oponerse a cualquier política que tenga la palabra género, cosa que no hizo Kuczynski. Efectivamente, ¿no? Keiko Fujimori, además, en la segunda vuelta de la campaña, no solamente firma un compromiso con las iglesias evangélicas, firma un compromiso con los mineros ilegales, firma un compromiso con los transportistas. Es alguien que va a apelar a diferentes sectores, grupos, colectivos, para, en una campaña extremadamente reñida, de voto a voto casi, poder obtener una ventaja que le diera la posibilidad de ser presidenta del país. Entonces, ella, esto, como dices, creo que representa muy bien que no es alguien de convicciones muy firmes. Lo que le dé o lo que le sea útil para poder llegar a una elección, a ganar una elección presidencial, lo va a hacer.
insisto, creo que es algo que los políticos hacen también, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esa mirada más pragmática, esto es hasta entendible. Pero sí, obviamente eso genera para los representantes, digamos, de su partido más duros, más rígidos sobre estas visiones del mundo y de la política, eso obviamente genera una serie de tensiones. La misma pregunta le hice a Milagros Campos y ahora se la hago a usted. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se llevaron en buenos términos en la anterior elección. De hecho, Kuczynski apoyó a Keiko. Ambos defienden la Constitución, el modelo económico y el sector privado como generador de riqueza. ¿Cómo así se llevaron en terribles condiciones para cuando él asumió la presidencia y permitió que el movimiento conservador se politizara aún más si había un entendimiento previo? Sí, bueno, yo creo, o sea, uno recuerda lo que fue la elección del 2016, la segunda vuelta, y tenías pues a dos candidatos de derecha, uno podría decir un candidato como Kuczynski, más de derecha liberal, ¿no? Que había incluido en su lista a personajes de la derecha, pero una derecha progresista o un cierto progresismo, digamos, no una derecha progresista, una derecha que veía como los cambios sociales como parte, digamos, de una agenda natural, ¿no es cierto? Que el gobierno debía continuar, ¿no? Con toda esta oleada asociada a los derechos sexuales, etc. Y tenías una derecha más popular, si se quiere, asociada al fujimorismo, que lideraba Keiko Fujimori, que tenía llegada hacia grupos y bolsones más populares, valga la redundancia, que podía apelar a esta vieja mirada sobre lo que fue el fujimorismo en los 90, que eso obviamente pues animaba a sectores importantes de la población, pero para los observadores y opinólogos de la derecha, o que son de derecha en todo caso, esto era como el gran momento para la derecha política en el país, ¿no? Ya sea que gane uno u otro, ambos iban a estar a favor de un discurso y unas acciones para fortalecer, digamos, Pro inversión, pro mercado, destrabar los proyectos que estaban parados, ¿no? Desburocratizar, reducir ministerios. Exactamente, ¿no? Ya sea de uno o de otro, esto iba a ocurrir. Quien estuviese en el Congreso iba a apoyar al gobierno y así, ¿no? Y el gobierno iba a avanzar sus cosas y el Congreso, digamos, no pondría demasiada oposición. Pero desde el día uno, digamos, esta alianza, entre comillas, entre los dos grupos de derecha más liberal y más popular, digamos, se vio resquebrajada, se vio partida. Evidentemente el fujimorismo durante los primeros 6 meses apoyó, ¿no? La conformación del nuevo gabinete, algunas iniciativas, pero me parece que hubo sangre en el ojo desde el fujimorismo, hubo una revancha y algo más, digamos, si se quiere a nivel psicológico en términos de el dolor de la derrota, ¿no? Y cómo se perdió la elección. Entonces creo que esta alianza pro mercado, pro iniciativa privada, pro músculo empresarial, que era como el sueño de sectores de derecha en el país, sufrió o no se completó ese sueño por este sentido de revancha que Keiko nunca superó, que el fujimorismo nunca superó, y que hizo que desde muy rápidamente el gobierno instalado tuviese que enfrentar, digamos, el músculo congresal que el fujimorismo había alcanzado tras esa elección del 2016. Entonces, me parece que esto fue básicamente una decisión de la lideresa del fujimorismo de petardear, digamos, a su par ideológico por un cuestionamiento y un sentido básicamente político. Y no diría primero 6 meses, porque ya censuraron a Jaime Saavedra, ya querían interpelar a Marilu Martens, y llegamos al 2017, con menos de 6 meses, con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. En este periodo también aparece Padres en Acción, y me parece que un grupo de abogados, si no me equivoco, que estaba intentando impugnar la currícula escolar del 2017, cuando en realidad era un legado de Ollanta Humala en 2015. Total. Sí, yo lo que menciono en el libro es que el gran tema que sirve como
espacio de junte de estos diversos actores que habían estado politizándose durante el periodo embrionario, pero con una agenda fragmentada, desarticulada, no habían logrado como juntarse. El género, o el enfoque de género, o lo que ellos llamaron la ideología de género, fue como el caballito de batalla de este sector, lo que permite que toda esa gran disgregación de actores termine encontrándose en la batalla contra el enfoque de género, que comienza a implementarse desde el día 1 del año 2017, que esto había sido una política aprobada durante el gobierno de Humala, que Kuczynski la estaba avanzando, pero que tampoco le puso trabas. O sea, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estaba a favor de la inclusión del enfoque de género en la currícula escolar, y esto hizo que grupos conservadores, antes fragmentados, antes partidos, antes incomunicados, encontrasen bajo el membrete, digamos, bajo el lema de "con mis hijos no te metas", la posibilidad de encontrarse en la lucha y desde ahí aunar esfuerzos para no solamente batallar contra el enfoque de género, por ejemplo, a nivel de la judicialización, digamos, de este enfoque y la demanda que le interponen al Ministerio de Educación y que de alguna forma suspende la aplicación de este fragmento, digamos, del currículo por un tiempo, sino en otros temas que van a ir apareciendo en el camino, ¿no? Entonces, creo que ese es el momento clave de politización que luego se va como a fortalecer. Usted en esta segunda etapa menciona anécdotas curiosas, como por ejemplo las pancartas en la vía expresa de "con mis hijos no te metas", los balconazos que hicieron en Plaza San Martín, y lo más importante, la conexión con los congresistas y sus asesores. Diría que aquí el movimiento conservador finalmente ve, por un lado en el Congreso y por otro lado en la agenda social, una propia agrupación política. Sí, en parte. A ver, o sea, por un lado, el Congreso, con la mayoría fujimorista y con aliados, digamos, no necesitaba en principio, digamos, porque tenían los votos para poder, ya sea bloquear lo que pasaba con las propuestas del Ejecutivo o avanzar las propias, digamos, con los votos del Congreso. En principio, esta fuerza social, digamos, que se movilizaba desde una coordenada conservadora no era tan necesaria, pero obviamente importaba en términos del apoyo. Pero por otro lado, naturalmente, la movilización social que se produce en torno a estos temas hace que los congresistas tengan como un mayor impulso para poder, con mayor convicción, hacer estas, digamos, tomar estas decisiones contra lo que ocurría a nivel del Ejecutivo, ¿no? Entonces, me parece que no es que los congresistas vean como un partido lo que pasaba en las calles. Creo que lo toman como un insumo para poder envalentonar, digamos, a los tomadores de decisión a nivel del legislativo, y con más convicción, y además percibiendo de que eso tal vez en futuros procesos electorales les podría favorecer, siguen con esta agenda, digamos, o a favor de una agenda moral, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que pasa en las calles resuena a nivel en el Congreso, pero no tanto porque sea un aliado necesario, sino porque es más bien como son voces que les dan como mayor fuerza para poder avanzar con las cosas que ellos ya podían hacer por los votos que tenían. ¿Cuáles eran los principales mitos en torno a la currícula nacional? Es decir, lo más común que yo escuchaba era: quieren homosexualizar a mis hijos. ¿Qué otros mitos había? Yo creo que ese era el mito esencial. Yo creo que la idea de que la ideología de género, desde el currículo escolar, en realidad lo que le estaba permitiendo a los niños, niñas y adolescentes era básicamente decidir libremente qué opción sexual podían tomar, porque el género era una cuestión, una construcción social, y entonces ser hombre o ser mujer no era algo biológico o basado en la biología,
¿no? Sino que era algo que uno podía decidir libremente a lo largo de su vida, ¿no? Como si todos hubiésemos en algún momento de nuestra vida dicho somos hombres o somos mujeres o es lo que queremos ser, ¿no? Básicamente la idea era que había como libertad para que los niños, además niños enseñados por los maestros deliberadamente, para que supieran que eso era una opción en su repertorio, digamos, de libertades sexuales, por así decirlo, esta era una opción, digamos, viable, ¿no? Entonces, esa opción, a la larga, lo que hacía era que tal vez se homosexualice, entre grandes comillas, a las juventudes y a los niños, porque, digamos, quien era hombre iba a decidir ser mujer, quien era mujer iba a decidir ser hombre, obviamente, sin contar como que toda la gran producción y discusión que hay sobre las diversidades sexuales, y en fin, eso es un tema mucho más complejo, pero la cuestión central es que acá dos cosas, ¿no? Por un lado, se les daba la libertad, insisto, a los niños, niñas, de poder decidir deliberada y voluntariamente su opción sexual, ¿no? Gracias a una ideología que había estado siendo inculcada a través de la educación. Y por otro lado, lo que se reclamaba con fuerza era que a los padres de familia no se les había tomado en consideración al momento de incluir esta perspectiva de género en la currícula escolar. Y esa cuestión fue lo que permitió llevar a juicio, digamos, esto, ¿no? Porque el argumento de la homosexualización, digamos, queda muy corto para una demanda como esta. Más bien la otra parte, la cuestión más legal de la inclusión de los padres, era de lo que se agarraron, digamos, para poder buscar frenar este enfoque de género. Ahora, por presión congresal, Kuczynski termina renunciando y le da la batuta a Martín Vizcarra. El Congreso y el movimiento conservador, lejos de moderarse, tienen todavía esta actitud implacable con el nuevo presidente, hasta que él cerró el Congreso. ¿Usted diría que este periodo fue más bien de ralentización por la amplia popularidad que tuvo Vizcarra? Sí, a ver, digamos, durante el periodo proactivo, que es el periodo que arranca a partir del 2016, uno ve pues como estas tres grandes estrategias del mundo conservador ya vinculadas al género, ¿no? Que son las movilizaciones, las pancartas, las marchas a nivel nacional, además que son importantes y que convocan a grandes sectores de la sociedad y que hacen pues que el movimiento, que la imagen que tenemos de los colores celeste y rosado haya calado, digamos, en nuestra conciencia social, ¿no? Porque eso creo que sí lo lograron con éxito. Por otro lado, tenemos la judicialización de las políticas públicas, en particular el tema de la educación y el enfoque de género como la segunda gran estrategia. Y la tercera eran las alianzas, ¿no? Con las vinculaciones, los lobbies con congresistas asociadas sobre todo al fujimorismo, que tenía sangre en el ojo y que quería, digamos, minar la gestión de Kuczynski, ¿no? El gobierno de Kuczynski. Ahora, estas estrategias que se desarrollan con éxito y que además son estrategias de alguna forma también copiadas o replicadas del mundo de la izquierda, del mundo del progresismo o de la izquierda progresista, porque hay mucho de réplica acá, ¿no? De copia de lo que había funcionado para los opositores, para los rivales, y acá se replica y con cierto nivel de éxito también, ¿no? Pero, claro, yo lo que digo en el libro es que nuestra politización o esta politización va en el marco de un proceso, digamos, de crisis política que supera la cuestión conservadora, ¿no? Aquí la beligerancia, el enfrentamiento entre poderes hace que caiga Kuczynski, que renuncie, hace que llegue Vizcarra y que después de un tiempo donde parecía que estaba en buenas migas con el fujimorismo, ¿no? La foto entre Vizcarra, Luis Galarreta y Mauricio Mulder. Exactamente, ¿no? Luego pasa pues lo del escándalo de los cuellos blancos, Vizcarra encuentra de que hay una opinión pública muy en contra de lo que pasa en el Congreso, se cuelga de ese impulso y marca como una oposición con el fujimorismo y con el Congreso que termina en su cierre, ¿no?
Pero yo diría que hasta el cierre del Congreso, o sea, ya con Vizcarra todavía como presidente, todavía el movimiento conservador tiene una fuerza importante al punto que logran marchar en Plaza Bolívar, cosa que no había pasado en el... Abren las puertas y las rejas del Congreso. Exactamente. Además, un Congreso que estaba dominado, que era liderado o presidido por un representante del fujimorismo, ¿no? Pero claro, esta crisis política hace o produce que caiga el Parlamento, que se disuelva, ¿no? Y todos estos puntos de apoyo, todas esas estrategias que el movimiento conservador vinculado al Congreso habían logrado desarrollar, se debiliten de un día para el otro, ¿no? Entonces es una politización exitosa, pero con un éxito que tiene que leerse desde una perspectiva de que en el país está ocurriendo una crisis política fuerte que hace que estas fortalezas, en términos de lo que pasaba con el movimiento, sean precarias, sean inestables, sean frágiles. Y cuando cae el Congreso, cae, digamos, el protagonismo de este movimiento, pero uno hubiese pensado de que esto podía ser el fin del movimiento, que la agenda progresista se iba a imponer, que Vizcarra, que además estaba como muy vinculado a la defensa de los derechos de las mujeres, del enfoque de género en la currícula, iba a vencer. Pero yo creo que, y es parte en un mérito del movimiento conservador, lo ven como una oportunidad para ser más que solamente un movimiento conservador. Cuando Vizcarra cierra el Congreso, usted habla de un naufragio de los conservadores, porque los 53, ya que muchos habían ido del fujimorismo, que quedaban en el Congreso ya no tenían vínculo con el poder del Estado. Y cuando llegan las elecciones extraordinarias del 2020, el fujimorismo solo logra 15 escaños, mientras que Solidaridad Nacional se queda entre los últimos. Este naufragio, ¿cómo se puede explicar si ya había una politización proactiva? Eso porque digamos, la gran fortaleza, creo, en el fondo de la politización en ese periodo proactivo es que tienen la capacidad de incidir directamente en los espacios donde se toman decisiones, digamos, a nivel político institucional, ¿no? Particularmente me refiero al Congreso. Entonces, cuando se cierra el Congreso, estas plataformas, digamos, para poder lograr avanzar con sus consignas, desaparece momentáneamente, o en todo caso lo que pasa es que la agenda del Congreso es otra, ¿no? La agenda del Congreso es, digamos, de lo que queda del Congreso, de la Comisión Permanente, es ya buscar que el gobierno de Vizcarra convoque nuevas elecciones, ¿no? Pero en el medio, entre el cierre del Congreso, el último día de septiembre del 2019 y las elecciones extraordinarias del 2020, en enero, la última semana del 2020, en estos pocos meses, yo creo que esta politización proactiva permitió que el movimiento conservador vea la necesidad de ya no depender únicamente de aliados en el Congreso que tengan sangre en el ojo para poder escucharlos y representar sus voces, sino la necesidad de que había que forjar algo que se parezca a una organización política o encontrar algún actor o alguna organización que esté por ahí dando vueltas, que los representara directamente y firmemente y no que queden a la merced, digamos, de la voluntad de una lideresa que podía cambiar de un momento a otro de posición política. Y en ese interín, y acá una segunda, digamos, entre comillas, estrategia metodológica que yo apliqué, fue que yo tuve la oportunidad de asistir a algunos espacios conservadores, llamémosle, que una semana antes, ¿verdad?, de las elecciones. Un poco más. Yo creo que fue como en noviembre del 2019 y la elección fue en enero del 2020, ¿no? Pero ya habían foros, habían encuentros. Yo fui a uno que se llamó el Foro Cristiano, ¿no? Donde, y a mí me sorprendió, habían personas católicas y habían líderes católicos y líderes evangélicos reunidos bajo un mismo espacio diciendo que era el momento de pasar de la política
no convencional, la política de digamos, impartir ideas en las universidades, de hacer grupos de estudio sobre los temas que ocurrían en la política, incluso de las marchas, las movilizaciones. Había que pasar a la política convencional, que era participar en elecciones unidos bajo un rótulo cristiano. O sea, acá entraban evangélicos y católicos bajo un mismo membrete, unidos como hermanos, como fieles, para poder salir a batallar por esta agenda que habían visto, había quedado como muy supeditada con lo que pasara con la política, digamos, partidaria, por así decirlo. Entonces, creo que, si bien no les va nada bien en las elecciones del 2020, esta capacidad de darse cuenta de que cambiaron los tiempos, de que es necesario armar un vehículo propio que represente esas voces cristianas, conservadoras, tiene que ver con lo que había pasado durante los años previos, particularmente en lo proactivo, porque también en lo proactivo se encontraron católicos y evangélicos y laicos favorables a una agenda moral bajo el colectivo Con mis hijos no te metas. Entonces ya habían enseñanzas de las cuales agarrarse para poder ya en este interín, en este interludio entre lo que pasa el 19 y lo que pasa el 20, reconocer de que políticamente podían dar mucho más como un sector social, digamos. Me permito añadir un evento más, porque semanas antes de las elecciones del 2020, en el distrito de Miraflores, Nelly Cuadros trajo a Agustín Laje para hablarles de la nueva derecha y cómo era importante defender esta agenda pro vida, pro familia. Entonces, no solo desde el mundo evangélico, sino desde el mundo intelectual, o si se podría decir mediático, antes de las elecciones del 2020 ya había una convocatoria de los conservadores. Sí, sin duda, sin duda. Esto, algo que no está en el libro, que es algo que a mí me gustaría seguir explorando, que no pude hacerla en esta publicación, pero en futuras es mi interés, es que hay unas redes, se tejen unas redes transnacionales, digamos, vinculadas a universidades, sociedad civil, intelectuales, digamos, de este sector anti-establishment, conservador, de las cuales se nutre fuertemente el Perú, y que es más, yo creo que el Perú es como precursor o punto donde inicia con fuerza más bien también este mundo intelectual conservador, digamos, en la región. Hay gente que está escribiendo, hay diferentes, digamos, profesionales que están entrando a tallar desde una mirada, digamos, más académica sobre el tema. Hasta estudiantes universitarios. Por supuesto. Dicho sea de paso, van a hacer un congreso en la Municipalidad de Lima gracias a López Aliaga. Por Jóvenes supuesto. Patriotas, Esencia PUC, varios. Y no es casualidad, o sea, esto es un proceso que tiene mucho tiempo incubándose, que ha tenido una serie de derivaciones en los últimos 10 años o más, y que ahora que está de moda puedes decir que el Perú es clave, tiene que ver con esto. El Perú es clave porque es un espacio conservador de larga data, con sus recursos, con sus actores, con sus discursos, con sus libros, con redes a nivel subnacional, a nivel transnacional, regional, que lo hacen una sede, digamos, muy atractiva para estos sectores, digamos, pro vida, pro familia, y sobre todo, y seguramente hablaremos sobre eso después, anti-establishment. Me parece curioso que el AGE haya venido primero gracias a Nelly Cuadros, después gracias a Juliana Katzia, después gracias a Milagros Aguayo y toda Renovación. Es decir, como se dice, hay una red, no solo de evangélicos, pero también de la sociedad civil. Sí, sí, sí. Hay una red que se retroalimenta permanentemente. Agustín Laje ha vuelto a venir hace poquito nomás. Yo tuve la posibilidad de asistir al evento. En además como público interesado, ¿no? Y el evento pues fue enorme, muy bien organizado, mucha gente atenta a lo que el AGE tenía que decirles. En fin, creo que no, insisto, no es una casualidad lo que está pasando en el Perú en términos de una agenda conservadora. Creo que hay un público simpatizante, hay un ánimo por ocupar más puestos de poder, digamos, y esto tiene que ver también con la presencia de
eso, un tejido social que es favorable a seguir con esta batalla. En mi caso yo asistí a dos porque mi señora madre efectivamente es más conservadora que de costumbre. Pero bueno, ese es un tema para más adelante. Para concluir el segundo capítulo, ¿usted diría que el movimiento conservador creó la imagen de Pedro Castillo? Porque en el año 2017 lo invitaron al Congreso. Se tomaba fotos con Luz Salgado, con el Fujimorismo para pechar a PPK. Sí, no sé si el movimiento conservador, yo diría que ahí fue otra vez el revanchismo político, digamos, de la oposición en el Congreso la que hizo la que le abrió las puertas a actores que querían de alguna forma aprovechar esa fractura o esa beligerancia en realidad entre Congreso y gobierno y obviamente pues ese actor central para poder como minar y golpear a un gobierno además muy débil como el de Kuczynski fue el Fujimorismo. Entonces creo que, claro, el Fujimorismo es más que el mundo conservador. El mundo conservador, digamos, en ese congreso está vinculado al Fujimorismo particularmente, pero el Fujimorismo es más amplio que eso. Y entonces, no sé si creó la imagen de Pedro Castillo, pero seguramente muchos de sus liderazgos a través del Fujimorismo tuvieron la posibilidad de eso, darle pantalla a un liderazgo social desde el magisterio que tiene que ver pues básicamente con este enfrentamiento entre poderes, ¿no? Pero no sé si el mundo conservador, o en todo caso no creo que el mundo conservador haya sido quien creó la imagen de Pedro Castillo. Creo que en el mejor de los casos La popularizó. sí le dio visibilidad. Ahora muy bien, tercer capítulo, elecciones del 2021, López Aliaga y Renovación Popular, como la nueva agrupación de estas agrupaciones evangélicas. ¿A qué se debe? ¿La desconfianza a Fuerza Popular o la marca del Fujimorismo y a la instalación de su propio grupo? Bueno, yo creo que habían, otra vez, en el mundo de las lecciones aprendidas, creo que el Fuerza Popular ya había dado muestras de su perfil veleidoso, ¿no? Cambiante, estratégico, que a cierto sector de la derecha conservadora le había espantado o le había hecho crítica de lo que pasaba con la lideresa del Fujimorismo. Aparece un personaje como López Aliaga y la agrupación Renovación Popular en la contienda política, que creo representa y encarna precisamente este sector como no había ocurrido antes. Me parece que él de alguna forma logra eso, alinear los intereses conservadores, digamos, detrás de su figura y en detrimento, digamos, del apoyo al Fujimorismo, ¿no? Entonces creo que... y además, pues tienes dentro de la derecha además un candidato adicional, que es Hernando de Soto, que está más vinculado obviamente a una derecha liberal, y que sectores, digamos, de apoyo del movimiento conservador obviamente temían pues de que al momento de votar, digamos, por temas como el aborto, esté a favor, ¿no? Entonces creo que naturalmente López Aliaga termina siendo la opción política que no había habido antes tan orgánicamente, digamos, para el movimiento conservador. Él asume además con facilidad y con naturalidad esta representación, ¿no? Lleva estas demandas a la campaña. Pero dos cosas sí me gustaría igual como decir que me parecen importantes y que están asociadas a lo que pasa en la campaña, ¿no? Reconociendo pues que para mí López Aliaga es el líder natural de este movimiento. Una, que la pandemia, hay una pandemia en el medio de todo esto, ¿no? O en plena pandemia estamos viviendo una campaña electoral polarizada, conflictiva, en fin. Entonces hay como todo un sector, digamos, hay una sociedad desmovilizada, ¿no? Con miedo, con bronca, con desánimo, contra lo que había pasado, digamos, con la política tradicional, con los partidos o con los liderazgos, digamos, que les tocó llevar adelante la lucha contra el virus, contra el coronavirus. En fin, hay como que toda
un deseo de alguna forma, creo, de cambio, ¿no? Basado en el dolor, en el miedo, en la incertidumbre que había producido la campaña, ¿no? Y en ese marco, me parece que las fuerzas de derecha, que además de defender estas agendas, digamos, como muy claras, muy concisas, que prometen políticas de mano dura, que prometen, digamos, medidas incluso autoritarias asociadas a la pena de muerte, etcétera, ganan sobre el resto de competidores, ¿no? Eso por un lado. La pandemia es un elemento que hay que considerar para el auge, digamos, de este sector conservador politizado. Y en segundo lugar, creo que dentro de todo pasa que hay un auge, una emergencia, pero sigue siendo una campaña o una elección como muy precaria, ¿no? O sea, con candidatos que no obtienen más del 20%, con el segundo lugar con alrededor de 14%, la que llega a segunda vuelta, ¿no? Entonces creo que dentro de todo esto que hablamos de la politización, etcétera, creo que tampoco es pues que haya habido como una gran ola conservadora, pero sí. Ya para cerrar, López Aliaga es el que dentro de todo esta fragmentación, digamos, microcandidatos, ¿no? Ideas sin demasiada profundidad, él termina siendo el que cosecha como que todo este gran proceso. Dos preguntas finales. Si López Aliaga logró ingresar a 13 congresistas y quedó en tercer lugar en las elecciones del 2021, ¿con qué posibilidades llega al 2026? Yo creo que, a ver, es un político que ha creado con el tiempo y perfeccionado con el tiempo una suerte de marca política, partidaria. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con López Aliaga, pero lo que uno como elector tiene de él es que reconoce con claridad lo que quiere, ¿no? ¿Cuáles son sus temas de agenda? Asociados a los temas que hemos conversado, asociadas a ir contra, digamos, la memoria histórica en el país, ¿no? Una revisión de lo que pasó durante el siglo XX, en particular con el conflicto armado, ¿no? Hay un ánimo también por López Aliaga por pelear pues, contra estos expresiones culturales que van en contra de estos valores tradicionales, cristianos, católicos del país. Obviamente está pues la defensa del modelo económico, ¿no? Basado en la Constitución actual. Y además él se ha erigido de alguna forma como el que lidera esta batalla cultural contra los progresistas, contra el establishment, contra los caviares que gobiernan al Estado y del cual él desea sacarlos, removerlos, botarlos a patadas como uno de sus pares en Argentina, digamos, un político, me refiero conservador, lo dice permanentemente, ¿no? Entonces creo que él ha como, junto a otras cosas más, él ha encarnado esta identidad anti-establishment, conservadora, pro vida, pro familia, mano dura, que hace que frente a un conjunto de candidatos, de 50 candidatos, más o menos, digamos, que no se sabe quiénes son, él, que además tiene la plataforma de la Municipalidad de Lima, que además es reconocido ya por haber participado en la campaña del 2021 en adelante, porque ahora está vinculándose con sectores juveniles, del mundo del streaming, de diferentes espacios, digamos, etarios y grupos sociales. Creo que es alguien a considerar para la campaña del 26, ¿no? Creo que parte con ventaja sobre el resto. Y eso, en un país como este, es tremendamente relevante al momento de definir una elección. No es lo determinante, pero es importante. Pregunta final. Usted definió en la metodología que existen tres tipos de derecha. La derecha tradicional, la ultraderecha, a la cual yo me refiero como nueva derecha, y la extrema derecha. Aquí en Perú se observa a los partidos que están en el Congreso y a los movimientos sociales que hemos recorrido en la última década. ¿Dónde se posiciona en Perú? ¿Tradicional, nueva derecha o extrema derecha? Yo creo que lo que estamos viendo en el país, digamos, en términos de una extrema derecha,
yo creo que todavía no hemos visto una representación así en el país. Hay grupos, La resistencia, por los ejemplo, combatientes. que estarían más vinculados a la extrema derecha, pero siguen siendo, creo, marginales, ¿no? Obviamente hay que prestarles atención, obviamente hay que, o sea, las instituciones encargadas tienen que investigar, digamos, porque a veces hay incluso llamados a la violencia, digamos, abierta por parte de estos grupos. Entonces, creo que ellos están más vinculados a la derecha extrema, pero no lo vemos aún, digamos, a nivel de la política institucional, por así decirlo, partidaria, o en todo caso, los actores que representan estos grupos no son protagónicos en el debate, y espero que se mantenga así. Creo que hay, como tradicionalmente ha habido, un juego entre dos derechas, digamos, donde una ha sido más importante que la otra y ahora la otra es más importante que la otra. En este juego de palabras, digamos, lo que quiero decir es de que ha habido una derecha más convencional asociada a la derecha liberal, ¿no? Que ha defendido, digamos, obviamente el modelo de libre mercado, el protagonismo del empresario privado, buscar reducir al Estado, ¿no? Pero dentro de todo jugaba en los márgenes y en los límites de las reglas democráticas, ¿no? Habiendo aprendido del pasado, además, es una derecha que defendía la democracia, ¿no? Y gente, por ejemplo, hemos hablado del Partido Popular Cristiano, tenían que ver, por ejemplo, con ese tipo de defensa de una democracia mínima, precaria, pero que había que hacerlo sobre todo tras, digamos, la transición del 2001, o con la transición del 2001. Pero esa derecha convencional creo que ha ido perdiendo terreno frente a una ultraderecha, o como tú le llamas, una Nueva derecha. Una nueva derecha que tiene entre sus líneas de acción la defensa de la economía, pero me parece que en términos del protagonismo o la centralidad de lo que hay que defender, para ellos, digamos, lo principal ya no es eso. Es, sobre todo, pelear esta batalla cultural, ¿no? Esta batalla contra el progresismo nacional, regional e internacional, que es lo que ha erosionado las bases de estabilidad de nuestras naciones y por lo tanto es un deber moral y una cruzada que hay que librar, batallar contra este sector, ¿no? Entonces creo que esta discusión asociada a los valores pro vida, pro familia, asociada a la presencia de una élite, digamos, presuntamente influenciada por sectores u organizaciones transnacionales, internacionales, que a través de ellos y el Estado penetran algunas ideas, digamos, contrarias a lo que la voluntad popular presuntamente desea, es, digamos, la batalla que estos actores de ultraderecha o de nueva derecha están librando, y que creo que es lo que hoy tiene más centralidad, o lo que hoy ha ganado protagonismo, mirando, digamos, a su contraparte liberal, que ha perdido mucho terreno y que más bien, incluso esos actores del liberalismo han terminado muy emparentados con los actores de derecha conservadora, que hoy son los que dominan el debate. Y bueno, con esta pregunta damos por concluido el 10º episodio. Para mayor información o interés de la nueva derecha o la ultraderecha en Perú y en América Latina, los invito a revisar el episodio número 4 con Farid Cajad. Ha sido un gusto y nuevamente gracias por quedarse a este punto y gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias, David.